Gloria al Señor, qué bueno que podamos orar en esta mañana y recibir de Dios su palabra. Es tan importante, mis amados, poder orar, es tan importante poder buscar la presencia del Señor, porque eso es algo que nos fortalece, que llena nuestro espíritu, que nos anima precisamente a continuar adelante. Cuando tú determinas creer en Cristo, tú te debes determinar fielmente a creer que Él es el Dios que puede hacer de lo imposible algo posible. En el contexto bíblico, cuando la Escritura dice esto, ¿sí? Que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, el Señor está hablando allí acerca de la salvación. Está hablando y está diciendo que para el hombre por sí mismo es imposible llegar a ser salvos, que el único que puede hacer esta obra grande y maravillosa pues es el Señor, y es a través de la obra de la cruz, es a través de lo que Cristo pudo hacer por nosotros allí muriendo en la cruz, entregando su vida por cada uno de nosotros. Y ahora en la fe que tú y yo hemos colocado en el Señor, pues obviamente hallamos esa salvación, algo que era imposible para nosotros humanamente. Pero empezando desde ahí, ¿qué más crees tú que para el Señor es posible? ¿Qué crees tú que el Señor podría llegar a hacer, podría llegar precisamente a obrar en tu vida? Sabes que a veces nuestra mente y nuestro corazón se limitan ante las adversidades, ante lo que tú tienes que vivir a diario, y no le permites precisamente al Señor que Él se glorifique. El pasaje que vamos a estudiar hoy está en Éxodo capítulo 14, y allí la palabra te va a dejar ver claramente, ¿sí? Algo maravilloso, algo grande que el Señor hizo con el pueblo de Israel. En el contexto bíblico, ellos han salido con mano poderosa de Egipto, después de que se han evidenciado 10 plagas, y ninguna de esas plagas había tocado el campamento de los israelitas. Esas plagas solamente estuvieron sobre los egipcios. Y esas plagas, curiosamente, era cada uno de los dioses que los egipcios tenían: las ranas, las moscas, la plaga sobre el ganado, las úlceras. O sea, todo eso era lo que ellos adoraban y exaltaban. Y fue lo que precisamente el Señor usó para contrarrestar y mostrar que Él era el único y verdadero Dios. La última de esas plagas fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Cuando finalmente sucedió esto sobre los egipcios, Faraón decidió dejar salir a los israelitas de allí, de Egipto. Y obviamente la palabra dice que los egipcios les trajeron antes ofrendas, joyas, y ellos salieron supremamente bendecidos de allí, de Egipto. Pero en ese camino en el que emprende el pueblo de Israel estando en el desierto, ellos se encuentran con un primer obstáculo. Y ese primer obstáculo que ellos encontraron fue el mar rojo delante de ellos. Es decir, ellos en su travesía iban caminando y de un momento a otro llegaron a donde estaba el mar. Y la palabra narra que detrás de ellos venían los ejércitos del faraón, porque el faraón, después de que los dejó salir, como que reflexionó en su corazón y dijo: ¿qué es lo que he hecho? Y salió tras ellos con todos sus ejércitos para volverlos a tomar como esclavos, porque recuerda que la posición en la que estaba el pueblo de Israel en Egipto era esclavos totalmente. Ahora, la pregunta es: ¿qué iba a hacer el pueblo de Israel frente a esa oposición que estaba allí? Frente a ellos el mar rojo, detrás de ellos los ejércitos enemigos que buscaban su vida. ¿Cómo iban a reaccionar ellos? ¿Iban a creer que nuevamente Dios iba a poder obrar un milagro, o su fe se iba a detener en ese momento y sencillamente no iban a continuar adelante? Esa es la reflexión que queremos hacer, porque después de que tú has visto la gloria de Dios en un momento de tu vida, Dios volverá a permitir situaciones en tu vida que te van a llevar nuevamente a que tú confíes plenamente en el Señor, a que tú derrames tu corazón delante de Dios y a que tú le digas al Señor: tú lo puedes volver a hacer. Si lo hiciste en algún momento, si vi tu gloria en el pasado, yo puedo volver a ver tu gloria en este presente y en un futuro. Entonces Éxodo 14 dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón,
Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Ok, si tú estás atento a la lectura, tú te darás cuenta aquí que el Señor está hablando a Moisés, le dice: vayan, sí, por el desierto, porque es que yo mismo voy a endurecer el corazón de Faraón. Qué impresionante esto. O sea, Dios mismo había permitido que ellos salieran en esa libertad, que andaran por el desierto, pero desde ya Dios estaba diciendo: yo voy a volver a endurecer el corazón de Faraón. O sea, era un plan y un propósito de Dios. Porque es que Dios necesita probar tu fe. Dios necesita probar mi fe. Dios necesita probar hasta qué punto nosotros somos capaces de creerle al Señor. No lo estoy inventando, quiero que lo mires nuevamente en tu Biblia. Verso 4, Éxodo 14:4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la Escritura? Dios mismo tenía ese propósito, para ver cuál era la actitud del pueblo, porque el pueblo tenía que madurar, porque el pueblo tenía que crecer en su fe, en su mirada en el Señor. Lamentablemente allí ellos, tú te vas a dar cuenta ahora con la lectura, fallaron. ¿Hasta qué punto tú te determinas a creer en Dios? Cuando el mar está frente a ti, cuando los ejércitos enemigos están detrás de ti, ¿hasta qué punto tú y yo somos capaces de creer que Dios va a mostrar su gloria una vez más? ¿Hasta qué punto tú tienes la certeza de que Dios sí está contigo? De que Dios se va a glorificar en tu vida poderosamente. Dios mismo tiene propósitos que a veces la mente no los comprende. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. ¡Qué tremendo! Seré glorificado en Faraón. ¿Sabes que el Faraón es un simbolismo del mismo diablo, de Satanás? Pero qué curioso que Dios diga que sería glorificado en el Faraón. Porque es que Dios usa hasta el mismo diablo para sus propósitos. El diablo, mis amados, solo es la marioneta de Dios. Él está manejando las cuerdas. El Señor lo tiene allí. El diablo no es mayor que el Señor. Cristo ya le venció en la cruz. Exhibió públicamente sus principados, sus potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor está en un control absoluto y Él sabe lo que está permitiendo en tu vida, lo que Dios hace, pero al final Dios va a ser glorificado. Al Señor va a mostrar su gloria, su majestad, su poder. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender en esta hora. Que Dios sigue estando en un control total y absoluto. Que a Él nada se le ha salido de las manos. Y dice aquí la palabra: seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán quiénes, los egipcios, que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Es decir, que el propósito era de que su pueblo, obviamente, confirmara quién era Dios en la vida de ellos, pero que a la vez los egipcios, un pueblo impío, un pueblo pecador, un pueblo idólatra, se diera cuenta quién es Dios. O sea, todas las circunstancias que llegamos a vivir, aún los impíos tienen que reconocer que hay un único y verdadero Dios. Es el Dios todopoderoso, es el que era, el que es y el que habrá de venir, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Es decir, el pecador tiene que darse cuenta de que hay un Dios que está peleando por nosotros, que hay un Dios que está levantando bandera por todos nosotros, que hay un Dios que se está glorificando grandemente. Fue dado aviso, verso 5, al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y ojo con esto, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Es decir, no importaba cuánto tiempo hubiese transcurrido, Faraón y todos sus ejércitos iban a montar en sus carruajes, los carruajes de aquella época, y pronto les iban a alcanzar.
¿A Dios se le había salido esta situación de las manos? No, ya Dios había dicho lo que iba a suceder, ya Dios había dicho lo que iba a pasar. Lo único que necesitaba de parte de Moisés y del pueblo era que ellos creyeran fielmente al Señor para que ellos pudiesen ver la gloria de Dios. Verso 8 dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido, ¿qué? Con mano poderosa. Eso es importante lo que dice la escritura. Los hijos de Israel salieron, ¿qué? Con mano poderosa. Porque es que pese a los ataques del adversario y pese a todos los ataques del enemigo, los hijos de Dios estamos en esa victoria, estamos con la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es lo que muchas veces tú puedes olvidar, que es que tú tienes un Dios grande, tú tienes un Dios poderoso que todo lo hace, que todo lo puede. Si tú has visto la gloria de Dios en un pasado, si tú sigues creyéndola, seguirás viendo sobre tu vida. Solo Dios puede hacer de lo imposible algo posible. Solo Dios iba a abrir ese mar en dos para que el pueblo pudiese cruzar en seco. Solo Dios. No puedes olvidar lo que el Señor ha hecho en un pasado contigo. Si tú crees, seguirás viendo la gloria de Dios. Si tú crees en tu corazón, Dios se manifestará. Es lo único que necesitas. Son hijos e hijas que le crean. ¿Cuál es ese mar que está hoy delante de ti? ¿Cuál es esa barrera por la cual tú no puedes continuar? Por la cual tus ojos se detienen ante lo que estás viendo, pero no estás viendo definitivamente con la fe, con la mirada puesta en Cristo Jesús. Verso 9 dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, obvio, acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Balsefón, donde Dios le había dicho a Moisés: te tienes que ir allí, tienes que acampar allí. Era un plan del Señor, pero era un plan porque Él quería mostrar su gloria. Es que todo en nuestra vida es perfecto. Y cuando te digo que es perfecto, aún lo malo, lo difícil, Dios tiene un control absoluto de nuestras vidas. Y el Señor va a mostrar su gloria. En el verso 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Y qué dice acá? Clamaron a Jehová. Ok. Cuando ellos ven que los ejércitos enemigos se están acercando, dice que hubo temor en sus corazones, pero inicialmente ellos hicieron lo correcto. La palabra dice que clamaron a Jehová. Es decir, sabían lo que dice el Salmo 121. Y cuando digo sabían, es para nosotros, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro, mi ayuda. Cuando tú clamas a Dios, cuando en medio de esa adversidad, cuando sencillamente estás encerrado, cuando el enemigo ha querido venir en contra tuya, tú debes clamar. El miedo va a estar muy seguramente. Pero por eso te decía que el pueblo de Israel en un comienzo hizo lo correcto. Clamaron a Dios. Buscaron al Señor. Porque es que tú no puedes buscar la respuesta en otro lado. Tú no puedes buscar tu socorro en otro lado. Tú no puedes buscar tu ayuda en otro lado. Necesitas es del Señor. Necesitas es de la ayuda de Dios. De la misericordia del Señor. Verso 11 dice: y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Acá cambió la escena radicalmente, como puede suceder en cualquiera de nuestras vidas. Entonces viene la prueba, vienen los enemigos, viene el mismo diablo acechando nuestras vidas, tratando de derribarnos. Y en un comienzo tú te acuerdas que si clamas a Dios vas a poder encontrar la respuesta en Él. Pero en un instante a otro te olvidas del Señor y empiezas a hacer esto, a criticar, a murmurar, a juzgar, a contender contra Dios.
Ellos decían, no había sepulcros en Egipto para que muramos precisamente en este desierto. ¿A quién se lo dijeron? A Moisés. Pues Moisés era el que estaba a la cabeza. Y aunque en un comienzo ellos buscaron al Señor, ahora se habían venido en contra de Moisés, en contra del Señor. Y ya su fe se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te ha pasado lo mismo? Cuando tú te encuentras frente a ese mar delante tuyo y tus enemigos detrás tuyo, en un momento crees que Dios puede obrar, en un momento crees que Dios puede hacer algo poderoso, pero en un instante a otro estás dudando, no estás creyendo en el poder de Dios, en la manifestación de Dios. Verso 12 dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Esto solamente es una tipificación del cristiano que se siente acorralado en algún momento y que empieza a recordar su vieja manera de vivir, empieza a recordar lo que era el mundo y quiere retroceder. Cuando dice mejor estaba en el mundo, mejor estaba cuando no estaba caminando con Dios. Pero yo quiero decirte, eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. La palabra dice que la prueba de vuestra fe produzca paciencia. Dios prueba la fe en el ser humano. Y esa prueba lo único que debe permitir o producir en nosotros es paciencia, esperar en Dios, esperar la respuesta de Dios, esperar la manifestación del poder de Dios. Pero ellos querían retroceder. Y era increíble, habían visto la mano poderosa de Dios, como el Señor se había glorificado y ahora estaban diciendo, estábamos mejor en Egipto, nos hubiésemos podido quedar allí. Verso 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ese sí es un hombre de fe. Cuando ellos le hablan esto a Moisés, él dice, no teman, ustedes verán hoy la manifestación de Dios, verán la gloria de Dios. Estos egipcios que os han perseguido, jamás los volverás a ver. Eso era un hombre que creía en el Señor, que sabía que Dios ya le había hablado y le había dicho, yo voy a estar con ustedes, en Faraón yo voy a ser glorificado. Tienes que ser un hombre, una mujer de fe. Tu fe tiene que crecer, mi amado. No son solo palabras que salen de tu boca. Tienes que ser un varón, una mujer que realmente le crea a Dios. Porque es que tú le creerás a Dios en estos momentos, en los momentos difíciles. En los momentos donde tú te sientes que el enemigo tal vez ha querido acorralarte, ahí es donde tu fe debe sobresalir. Ahí es donde tú dices, hoy veré la gloria de Dios. Yo creo que Dios se va a glorificar. Yo creo que Dios va a hacer. Yo creo que Dios va a sanar. Yo creo que Dios va a restaurar mi hogar, mis hijos, mi familia. Que los vas a traer a tus pies, Señor. Yo creo. Cree, iglesia, cree, tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que todo lo hace y todo lo puede. Y lo único que Él está esperando de todos nosotros es que creamos que Dios se puede glorificar. Es lo único que necesita Él. Verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. ¿Quién peleará por nosotros? Jehová, el Señor. Y estaréis tranquilos. ¿Te imaginas esas palabras de Moisés en ese momento? Donde todo era un caos, donde los ejércitos se acercaban cada vez más, donde el mar rojo estaba frente a ellos. Y Moisés les dice, ustedes van a estar tranquilos, no se preocupen, Dios va a pelear por nosotros. Eso es alguien que sabe en quién ha creído. Tú debes saber en quién has creído. Él es el Dios de los ejércitos, Él es el Dios todopoderoso, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el Dios todopoderoso, el Elohim. Él es el grande entre los grandes, Él es nuestra paz, Él es nuestro todo, Él está allí, Él irá delante de nosotros como poderoso gigante y peleará por cada uno de nosotros. Solo tienes que creer, hermano.
Escucha este mensaje que el Señor te está entregando. Créeme que viene del corazón de Dios para todos nosotros. Cree que Dios lo va a hacer. Cree que Dios se va a glorificar. Lo que tú hoy no ves con tus ojos físicos, por la fe, créelo. Y verás que Dios va a obrar. ¿Quién iba a pensar que ese mar se iba a abrir en dos? Y que el pueblo, dice la escritura, cruzaría en seco. Entonces Jehová, verso 15, dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Entren los hijos de Israel por en medio del mar, que dice ahí la palabra, en seco, en seco. ¿Sabes qué dicen los científicos? Que en este momento las aguas menguaron, descendieron, y que ellos caminaron sobre las aguas. Pero es que la palabra me dice que el pueblo cruzó en seco. Es decir, el Señor separó las aguas. Dos paredes inmensas de aguas estaban a su costado izquierdo y derecho. Y por donde el pueblo iba a empezar a cruzar, estaba totalmente en seco. Porque las obras del Señor son perfectas. El pueblo cruzaría en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, en sus carros, y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y su gente de caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y ojo con lo que vamos a leer acá. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel. ¿De qué? De noche. Esto me asombra aún más. Es decir, que este evento sucedió en la noche. Si el mar es temeroso en el día, es de respeto, ¿cómo sería ese mar en la noche? El Señor entonces abre el mar y dice que la nube que siempre guiaba al pueblo de Israel y que iba delante de ellos se colocó a las espaldas de los israelitas, ¿cierto? Entre los egipcios y los israelitas. Y era luz, ojo con esto, porque esto es un acto milagroso, era luz para los israelitas que iban cruzando en seco, pero eran unas tinieblas impresionantes para los egipcios. Dice aquí la palabra, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea, Dios siempre guardó a su pueblo. Es que no importaba el ataque perverso que el enemigo quería traer. Dios guardó a su pueblo. Nunca permitió que el enemigo se acercase hacia su pueblo Israel. Aleluya, gloria a Dios por eso. Porque Dios guarda a sus hijos. Dios nos guarda en el hueco de su mano. Podemos morar bajo la sombra del Omnipotente. Pero lo único que tú necesitas, iglesia, es creer que el Señor allí estará. Dios los guardó a ellos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar, dice aquí la escritura, en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, que dice, en seco. Cuando tú encuentras, eso te lo enseñaba en alguna ocasión, que la palabra repite algo, es porque es demasiado importante. Ya hemos visto que ha dicho 3 veces que estaban cruzando ¿cómo? En seco, en seco, en seco, porque el Señor había dividido las aguas totalmente, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego de nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Gloria a Dios. Es que Dios da la victoria a sus hijos. Es que Dios nos sustenta con su mano poderosa.
es que Dios mostrará su gloria. Porque lo único que Dios necesita es que tú le creas. Tú tienes que cambiar tu concepto de ese Dios que a veces sí obra y a veces no. No, el Señor siempre está trabajando. Dios siempre se está glorificando. Y lo único que el Señor necesita es que tú le creas para que puedas ver esto que dice la palabra. Dios se glorificó, trastornó el campamento de los egipcios. Y cuando los egipcios empezaron a ver esto, dijeron: huyamos, porque es que Jehová, el Dios de Israel, está peleando por ellos. ¿No te parece increíble esto? Los impíos reconocían que era Dios mismo peleando por ellos y entregándole la victoria. Verso 26, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Amén y amén. Toda una noche cruzando ese mar en seco, toda una noche Dios peleando por ellos, mostrando su gloria. Las tinieblas jamás van a prevalecer sobre la luz de Cristo. La luz resplandece en medio de las tinieblas. Cristo está con todos nosotros. Y estoy seguro que si tú le crees a Dios, Él te dará la victoria. Estoy seguro de lo que dice la palabra, que este mismo Dios que abrió el mar en dos es el mismo Dios en el que tú y yo hemos creído. Estoy seguro que Dios se manifestará en la medida en que tu fe crezca en el Señor. Hoy tú vas a decirle que quieres esa fe, que quieres ver su gloria como aquí se vio su gloria. Y volvieron las aguas, verso 28, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Todos los egipcios murieron ese día, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Nuevamente la palabra dice: cruzaron en seco toda la noche, como muros estaban a su izquierda y a su derecha las aguas, y el pueblo iba cruzando en seco. Así salvó Jehová aquel día Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. El pueblo de Israel vio los cadáveres, allí los vio tendidos de todos los egipcios, porque Dios había peleado por ellos. La escritura dice: así salvó Jehová. Así salva nuestro Dios, así nos guarda nuestro Dios. Tienes que creerle a Dios. Es tan hermoso este pasaje y me apasiona tanto, porque veo la gloria del Señor acá de una manera poderosa. A veces leemos y podemos pasar por alto, pero cuando tú te detienes a estudiar, a escudriñar, ahí es donde encuentras los grandes secretos de la palabra del Señor. Dios peleó por ellos toda aquella noche y ellos vieron su gloria. La palabra termina diciendo: así temieron a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Tienes que creer. Es el tiempo de creer. Cree lo imposible, cree que lo que tus ojos hoy no ven, mañana lo podrán ver en tu fe puesta en Jesús. No es en nuestras fuerzas. El pueblo no cruzó ese mar en sus fuerzas, no fue con estrategias humanas, fue Dios, fue el poder del Señor. Será el poder de Dios el que mostrará la victoria sobre tu vida. Padre, hoy oro por cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Yo te pido que si alguno ha dudado de tu poder, de tu gloria, tú vuelvas a traer esa fe a sus corazones. Pídele esa fe allí donde tú estás. Pídele al Señor que Él se glorifique en esta hora, que Él manifieste su gloria sobre tu vida. Dile: Señor, yo creo que
mis enemigos no prevalecerán, esas barreras que están puestas delante mío, Señor. Hoy, Dios, con los ojos de la fe creo que tú las derribas, que tú haces obras, Señor. Yo bendigo cada hogar, cada familia, cada padre, cada madre que está sufriendo por sus hijos, Señor. Dales fe para creer que tú harás la obra, que tú te glorificarás, Señor, que tú te manifestarás con poder, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. A ti sea el honor y la gloria. Derrama de tu espíritu, derrama de tu bendición, que haya testimonio, Señor, de milagros poderosos, que así como tú abriste el mar rojo, Señor, tú abras camino en el desierto, ríos en la soledad, Señor. Ya no nos acordaremos de las cosas pasadas, porque he aquí todas son hechas nuevas en ti. Tú eres Jehová nuestro Dios. No hay otro Dios sino solo tú, oh Rey Santo. Hoy damos la gloria al Padre, la gloria al Hijo, la gloria al Espíritu Santo. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por esta palabra de poder que nos has entregado en esta mañana. Que todos tus hijos puedan creer que tú harás de lo imposible algo posible, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Que la bendición del Señor reine sobre tu vida. Cree fielmente que Dios lo hará. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje completo, toma unos minutos. Sé que Dios va a bendecir tu vida. Compártelo también con otros para que la palabra llegue y otros puedan creer también que Dios seguirá haciendo de lo imposible algo posible. Él abrirá ese mar rojo en dos y tú y yo cruzaremos en seco y veremos su gloria. Un abrazo, Dios te bendiga y te guarde grande y poderosamente.